Ustedes tienen el bosquejo, ¿verdad? Todos tienen el bosquejo. Bueno, ¿dónde y cómo puedo obtener la respuesta a tantas preguntas bíblicas que no entiendo? Y si ustedes no tienen todo, creo que hay algunas preguntas, o sea, de las que aparecen acá en la lista. Entre ellas hay otras que aparecerán, o sea, no están todas, pero yo voy a decir cuándo son preguntas que ustedes tendrán que anotar, o simplemente si ustedes se dan cuenta, antes de que yo les diga, porque eso es lo que va a ocurrir, que tal pregunta no existe en el bosquejo. Alguien diría, bueno, ¿usted cómo sabe que Dios existe? Hay muchas respuestas que se podía dar a esta gente, y sobre todo a aquellos que creen en la evolución. Ahora, ¿qué es la evolución? Bueno, que de alguna manera un fenómeno cósmico ocurrió y de ahí surgieron tantas cosas y luego se formó el ser humano, hombre y mujer, y con el tiempo de allí deriva toda la raza humana. Pero para creer ese absurdo, o sea, para aceptar ese absurdo hay que creer, o sea, por fe. ¿Cómo sabe usted eso? Ok, entonces la misma fe que usted deposita en el engaño de un tal Charles Darwin, del Dios inglés, yo la deposito en el verdadero Dios, porque todo cuanto tiene que ver con la creación coincide perfectamente bien, o sea, con lo que existe, con un creador, y ese creador es ni más ni menos que Dios mismo. Ahora, en cuanto a... Hay muchos que se preguntan y dicen, bueno, pero ¿y qué hará Dios si eso es cierto? Con tanta gente que no tiene Biblia, que nada saben, incluso no saben leer, y no hay. El otro día estuvimos hablando en uno de los temas de profecías bíblicas sobre la cantidad de idiomas que todavía hay, como 6,000, al cual no se hizo traducción alguna, porque incluso los hay aquellos que hablan un determinado, tienen cierto vocabulario, pero no hay nada escrito. Entonces, Wycliffe, que es allá en la zona de Chicago, tienen su lugar de traducciones de las escrituras, etcétera, quién sabe cuántos idiomas. Ellos dicen, no nos falta dinero para costear lo que significa elaborar el idioma, ir a esos lugares, hablar con esa gente y tal vez fonéticamente tratar de estructurar el idioma para que esté escrito y luego de alguna forma también escribir ese idioma y ya está. Eso sería fácil o sería posible hacer, pero se necesita voluntarios. Dice, no es voluntarios, es que pagan por eso, pero muy raro que alguien quiera ir. Es peligroso también. Muchos de esos grupos tal vez están por África y ustedes si leen un poco sobre las noticias, lo que está ocurriendo en varios de esos países, en el enorme continente, sabrán de qué se trata. Entonces, la palabra de Dios puede ser extendida y se puede hacer mucho más. Pero bueno, si no podemos ir, yo ya estoy muy para allá y no tan para acá, entonces me sería imposible. Pero hay muchos que son jóvenes y pueden permitirse el lujo de convertir su vida en el servicio del Señor. No saben cuánto les agradecerían aquellos que viven sin el conocimiento de la palabra de Dios. Imagínese, usted va a un lugar y encuentra un grupo de personas que hablan y le quieren comunicar algo, le quieren decir algo, le quieren dar la bienvenida, pero usted no entiende nada. Tal vez lo que ellos dicen es muy bueno, pero usted no entiende. Usted les quiere hablar a ellos entonces no entienden. Ese es el caso. Por eso
Al darse cuenta el misionero que vaya y ellos, el grupo, que aquí no hay otra forma sino hablar. Bueno, entonces, supongamos, esto es agua. Y por supuesto, el que fue a ver no sabe qué es. Entonces, ellos lo llaman y él les muestra. ¿No? Entonces, y ellos dicen agua. ¿Saben cómo se dice agua en ruso? Vada. Muy fácil. Entonces ya aprendió una palabra. Pero yo uso esa palabra porque no es muy conocida para acá. Es decir, para ustedes, a menos que hablen ese idioma. Y en inglés, water. Es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, poco a poco, ya entendió. Tomar, pitch. Muy toma, es decir, al darle uno, toma, briki. Cada idioma tiene su forma de ser, etc. Entonces uno se pregunta, pero eso es muy difícil. ¿Y qué cree usted? ¿Qué cree usted que Dios está buscando a pusilánimes, a inútiles, a quienes quieren todo fácil? No. Dé gracias a Dios, porque todavía tal vez tiene suficiente tiempo para invertir sus buenos años para este fin. Y cuando vaya a la presencia del Señor y nos veamos ahí todos, vendrán de esas tribus para verle y saludarle, y felices y contentos. Y de repente, o si de acá fuera alguien, y forma un grupo ya como para venir hasta acá. Y vienen. Y ellos vienen acá adelante y comienzan a hablar y nadie entiende nada. Yo tampoco entiendo porque no estudié. Entonces ese que fue de acá los interpreta sin ningún problema. Todo eso uno teniendo en cuenta dice, increíble lo aventajados que estamos frente a tantos otros grupos en todas partes del mundo, que hablan de todo, pero no pueden hablar de las cosas espirituales porque tienen una desventaja muy grande. No conocen a Dios. Entonces, a raíz de esto, yo pensé, y aquí le voy a dar un texto que ustedes no lo tienen allá. If you want to add this one, do it. ¿Quieres agregar esto? Hazlo. Es el caso de Abraham. Siempre me llama la atención él, porque él era de la parte de los caldeos, donde reinaba la idolatría desde la planta del pie hasta la cabeza, la idolatría. Bueno, pero fíjense, desde el versículo 1 en el capítulo 15 de Génesis, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, es decir, no tengo descendencia. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuál fue luego la reacción de Abraham? Todavía no era Abraham, después cambió. Y dijo, yo soy Jehová
que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él simplemente creyó. Y una cosa que llama mucho la atención es lo que dice antes. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Ahí está la Biblia de Abraham. Podría ser un hombre que no leía, él era letrado, pero suponiendo, pero podría mirar las estrellas y entender que se le está desafiando. Cuenta las estrellas, a ver si puedes. Claro que no podía contar las estrellas. Bueno, entonces el firmamento, las estrellas, el cielo, todo esto era la Biblia de él, por decirlo así, porque nada estaba escrito. Todavía el pueblo de Israel no existía. De él saldrían poco a poco. De aquí vamos a otro texto muy llamativo, que es en el Salmo 18. En el Salmo 18, y luego pasaremos también al 19, hay algo muy parecido en cuanto a cómo entender la forma de Dios para comunicarse con aquellos que, a nuestro juicio, no tienen por qué sentirse culpables delante de Dios. Siempre digo, yo escuché de era en su época un gran evangelista, después se desvió bastante, y donde se decía que alguien le planteó esta interrogante. ¿Y qué hará Dios, dice, con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Y le contesta el evangelista, Dios no tiene obligación de salvar a nadie. Ya está. Yo no estoy de acuerdo con tal respuesta. Creo que Dios proveyó los medios para que aún sin Biblia, sin Nuevo Testamento, sin nada de esto, los hombres puedan entender que hay un Creador. Eso no quiere decir que no hay que hacer nada para darles la Biblia. Por supuesto que sí. Fíjense en el Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Luego continúa veamos en el versículo, en el Salmo 19. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay ni lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino, o para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
La ley de Jehová es perfecta. Fíjense cómo cambia aquí, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables y son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Volvamos al Salmo 8. A ver, veamos qué dice aquí. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Es exactamente lo que Dios había dicho a Adán y Eva, sobre todo a Adán. Y luego menciona, y termina el 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esa es la Biblia, para quienes no tienen la Biblia que nosotros tenemos. Que miren arriba, cuando está despejado el cielo y se ven las estrellas, pueden ver la luna, pueden ver el sol, todo esto. ¿Cómo usted va a evangelizar a un chico? Digamos, 4 o 5 años. Bueno, si usted quiere, porque es bueno que los chicos aprendan desde muy pequeños la cuestión de cómo vinieron todas las cosas. Y no es tan difícil como parece. No hay que, por ejemplo, algunos preguntan, una vez una nena preguntó, y nosotros oramos a Dios que nos cuide, y todo eso. ¿Y quién cuida a Dios? ¿Tiene sentido para ella en su edad? Entonces, uno tiene que comenzar del lado que Dios ya existe, que Él siempre existió, pero una criatura no puede entender eso, aunque tampoco va a filosofar mucho, porque tampoco entiende cómo esa criatura entiende cómo llegó a la existencia. Así que ahí uno diría, igualamos, empatamos, no hay problema. Tenemos que encontrar siempre respuestas en la Biblia, y hay muchísimo más que así al azar podríamos tocar. Pero vamos, lo que dice, dice en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más adelante, en el 6, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay
Es absolutamente la fe necesaria. Usted no puede evangelizar a una persona que no está dispuesta a creer. Tiene que creer. Entonces hay que acorralar a esta persona en estos principios. Ahora, entonces, si me preguntan, bueno, ¿cómo sabe usted que Dios existe? Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y en 1 Timoteo 2:5, la primera parte, porque hay un solo Dios. Y después sigue y un solo mediador, etc. Pero lo primero ya está. Entonces, ¿en qué o en quién cree usted para aceptar eso? Usted cree en Dios. Y Dios se manifiesta a través de su palabra. Y lo que estoy leyendo ahora es su palabra. Luego la pregunta que viene, ¿cómo sabe usted que Dios es trino o triuno si quiere? Usted le da algunos versículos, por ejemplo, 1 Juan 5:7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Qué más quiere? Usted puede estar en el primer grado de primaria y ya puede saber de qué se está hablando acá. Ahora, que usted no entienda, eso es aparte. Estamos aquí invocando la fe. Y no necesitamos fe cuando ya entendemos todo, a menos que de entender se enseñe o se sepa de antemano que es entender que Dios es Dios y se acabó. Si yo no sé de dónde Él, no importa. Él es eterno, sin principio. Y yo no entiendo cómo puede ser eso, no importa. La fe soporta todo. No hay nada que la fe no puede ayudarnos. Luego, en el Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Recuerden el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Y sustrajestes del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto Hechos 5, 3 y 4. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la triunidad divina. Dice al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Ya tenemos las 2 personas de las 3 personas cuando hablamos de Dios. Dios el Padre y el Espíritu Santo. Y escuchen esto, Hechos 8, 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro alguno? ¿O de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio, y siguió gozoso su camino. ¿Bien? La tercera pregunta, ustedes tienen en su bosquejo: ¿cómo sabe usted que Cristo es Dios? Juan 8, 57 y 58 y Éxodo 3, 14. Aquí, en este pasaje, Moisés discute con Dios que los ancianos de allá en Egipto, los ancianos de los israelíes, le preguntarán a él si él va y les dice, porque él necesitaba el apoyo de ellos, que tienen que salir de Egipto. Ellos preguntarán: ¿quién te envió? Y respondió Dios a Moisés, porque él quería saber el nombre de quien lo envía: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel. Versículo 14 siempre: yo soy me envió a vosotros. Muy raro el nombre. ¿Cómo? Yo soy es el que me envió para que les dijera lo que le estoy diciendo. Yo soy, sí. Pero luego, cuando vamos a Juan, capítulo 8, versículo 58. Antes de que Abraham fuese yo soy. ¿Les suena conocido ese yo soy? Desde el punto de vista de la gramática, está muy mal. Yo fui, debía decir. Pero él dice yo soy, porque nunca hubo una época que él no existió. Él es el yo soy, no el que era o seré, no. Él es el yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús, claro, se escondió y esquivó las piedras y no pudieron hacerle nada. Aquí él presenta sus credenciales y dice que él es el yo soy, pero ya con ellos. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años? Claro que él no tenía, estaba por los 30 y poco. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Ellos sabían que la edad de él era muy corta todavía, poco tiempo había vivido, y ya sabía tanto. 4. ¿Cómo sabe usted que es salvo para siempre? Bueno, Evangelio de Juan 12 y 13, y luego también 10, 28 y 5, 24. Mas a todos los que le recibieron, la primera cita, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser ellos hijos de Dios, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego en el 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. Y Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es un hecho. Y ustedes, si guardan estas citas, les ayudará muchísimo. La quinta pregunta dice, ¿cómo sabe usted que un día todos los salvos serán arrebatados en un instante? Entonces, la respuesta está en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde leemos, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir físicamente, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo escribe a los Corintios cuando él acababa de recibir esta revelación. Ahora, lo mismo aparece en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Eso para fortalecer un poco más este principio. Dice así, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que debe animar a los cristianos, a pesar de todo lo que se dice de los últimos tiempos y todo eso del Armagedón, de guerras y del Apocalipsis y todo eso, no hay que preocuparse porque antes de que todo esto venga, el Señor recogerá a los suyos a su presencia. Ahora no me pregunten cómo lo hará. Yo solamente sé lo que la Biblia dice y ustedes lo pueden leer y se darán cuenta que es exacto. Sexto, ¿cómo sabe usted que Dios creó todo el universo, incluyendo nuestro planeta y todas las cosas? Isaías 40, versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto en Isaías 40, versículo 28. La séptima pregunta, número 7. ¿Cómo sabe usted que cuando muera irá a la presencia del Señor, acompañado de los ángeles del cielo? Bueno, dos pasajes yo cité aquí que me parecen muy buenos. Primero, Lucas 16, 22, la primera parte. Y dice así, aconteció que murió el mendigo, y el mendigo representa al cristiano, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mendigo porque es un hombre que no tenía ni riqueza, ni tampoco fama, ni nada de eso, porque en este mundo el que no tiene buena cantidad de dinero no puede progresar. Tal vez tenga algo de letra, pero no es gran cosa. Sobre todo la pobreza material. Y luego el otro texto es Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cómo podía decir él eso si nunca fue con Cristo?, dirá alguien. Sí, sí que fue. Allá en 2 Corintios, si quieren anotar también, capítulo 12, entre los primeros versículos, dice que él conozca a un hombre que fue llevado hasta el paraíso y menciona también todo lo que leímos acá. ¿Ver? Permítanme leerlo porque yo algunos textos no tengo muy
muy a mano, pero sí están en la Biblia y los tengo todavía en mi viejo cerebro. Viejo pero sirve, sí, sirve. No digo que no sirve, imagínense ustedes, si no sirviera ya estaría en manicomio. Dice en el versículo 1 de 2 Corintios 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, el Señor le daba visiones y revelaciones. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Muy bien, seguimos. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Permítame relatarle algunas que podrían servir como anécdotas. Hay un libro, yo no sé si todavía anda por ahí ese libro, pero debe estar. Se llama En el portal de la muerte. Lo escribió un médico americano hace ya muchos años. Yo lo leí hace mucho tiempo. Y él da varios relatos de aquellos que eran declarados clínicamente muertos. Y creo que en ese mismo libro, pero no estoy muy seguro, relata el caso de un cuartel donde había soldados y un soldado murió. Entonces, al morir, algo le pasó por ahí y lo llevaron. Cuando lo llevaban a la morgue, ahí, el que tenía la parte de la cabeza, porque uno llevaba los pies o las piernas y el otro la cabeza, y cuando caminaban, tropezó el que llevaba la cabeza y el muchacho golpeó contra el piso y despertó. Entonces, no quería hablar con nadie. Tanto querían saber, como hoy dicen, ¿y por qué Lázaro no dijo qué le pasó si ya eran días que pasaron que él estaba muerto? ¿Por qué no dijo? Bueno, probablemente la memoria le falló, pero en este caso parece que él sí, a la única persona que dijo fue a su médico, lo que él vio, cómo y todo. Si él era o no cristiano, pero otro caso que este autor también menciona es un cartero. Él repartía cartas y todo, le dio un ataque al corazón. De emergencia lo llevaron rápidamente al hospital. Le salvaron. Le dio, en otra oportunidad, días después, otro golpe. También lo llevaron. Y él sufría bastante porque le hicieron volver a vivir, seguir viviendo. Cuando la tercera vez le dio, y él otra vez clínicamente muerto, pero luego otra vez vivo, dijo, no hagan que yo retroceda. Acá mismo, en la zona de Bellavista y eso, estuvimos una vez con mi hermano Venegas y la gente, los vecinos sabían que él era médico. Y tuvimos, dice el doctor, vamos allá a tomar helado. Fuimos a un lugar vecino ahí. Y bueno, estuvimos allá, tranquilos. Viene una dama gritando, doctor, no sé cuánto. Bueno, él ya sabía que cosas así pueden suceder. Y que una muchacha ahí se estaba muriendo. Bueno, él fue, la levantó, colocó en su auto y la llevó, no sé si a algún lugar. La cuestión es que yo después estaba muy curioso, quería saber qué pasó. Y él dijo, bueno, ella estaba como muriéndose. Y le decía,
doctor, no me permitas morir. Qué raro. Y ella pretendió decir, y lo dijo, que el problema era que ella era maestra que ella se había enamorado de un muchacho, no sé cuánto, y el muchacho la dejó y no sé qué. Y bueno, la cuestión es que, no, ella primero dijo que su papá la avergonzaba porque se emborrachaba tanto que todos sus colegas sabían lo que pasaba con su papá. Y entonces, ¿qué clase de papá tenía? Bueno, pero después se supo la verdad. Pero lo que el doctor me dijo me llamó la atención. No me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir. Algo ella vio, lo que le esperaba si moría. Ella intentó suicidarse, pero el suicidio no le salió. Quiero pensar que todos aquellos que intentan suicidarse y al final no se suicidan, de cualquier manera, si no hay quien los salve, entonces ya no pueden regresar. No estoy diciendo esto de los cristianos, porque hay también cristianos que llegan a ese extremo. No estoy de ninguna manera juzgándolos, porque no es mi deber eso. Eso está en manos de alguien muy superior a nosotros. Pero ese es el caso de la cuestión de la muerte de unos y otros. En el capítulo, seguimos ahora con la 8ª pregunta. ¿Cómo sabe usted que tiene perdonados todos sus pecados? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Bueno, otro texto, Salmo 78, 32 al 40. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no les destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaban en el yermo, que es desierto. Salmo 78, 32 al 40. Y en 1 Juan 1:9, ¿cómo sé que soy perdonado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso comencé diciendo, es imposible que usted acepte todo esto de otra manera que no sea por la fe. Hay tanta gente que sufre porque pecó mucho en el pasado. Pidió perdón, pero no cree que hay perdón. ¿De qué sirve ese pedido de perdón? Vamos a suponer que el esposo se ha portado muy mal con su esposa, le ha sido infiel o lo que fuera, y le pide perdón. Ella dice, no quiero saber nada. Bueno,
¿Qué más puedo decir? Entonces, bueno sería que le diga, bueno, este problema no voy a tratar contigo, yo te confesé para que tú supieras, yo voy a tratar con Dios. Y de ahí en adelante ya no le pide perdón, pero acepta que ha sido perdonado. ¿Y qué perdón, cuál es mejor, el de Dios o el de la persona? No está mal pedirle disculpas, perdón y todo lo que uno quiere, y alejarse de ese pecado como uno se aleja de cualquier otro pecado. Pero ¿qué pasa si la esposa no quiere perdonar? ¡Eso no! Así es como hablan cuando están enojadas. Bueno, pues el hombre dice, ¿qué hago aquí? Si pediste perdón a Dios, eso es lo que vale. Aunque ella te eche agua bendita, no te va a ayudar. Siempre va a ser maldita. Así que es mejor que te olvides de lo que ella perdona o no perdona. Tranquilo, sigue viviendo y ya está. Eso dará una lección fabulosa para que pueda ese esposo, y seguramente es padre también, enseñar luego a sus hijos. Si el día de mañana te casas y supongamos que es varón y cometes una falta y eso llega a oídos de tu esposa, entonces recuerda que en primer lugar ella puede estar mintiendo, porque quien le dijo también era mentira. Alguien le dijo nomás por decir, por envidia, por lo que fuere. La gente, mire, lenguas largas es lo que más hay. Las cortas escasean, las largas están en descuento incluso. Por todas partes las hay. Como no entra todo en la boca, entonces salen y tienen tanto trabajo por todas partes, que en San Lorenzo, que en Ñembuy, que en el centro de Asunción, que luego en Itapúa, que por todas partes. Y por eso, para no aglomerarse todos en un mismo lugar, andan de un lado a otro. No pelees con eso. En Apocalipsis 21:8. El 9, ¿cómo sabe usted que existe también un infierno, donde irán los perdidos? ¿Qué problema hay? Yo sé, en Mateo 23:33, Jesús es el que habla. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Una pregunta retórica. ¿Cuánta verdad? Es como decir, ustedes no podrán escapar de la condenación infernal porque no quieren aceptar el perdón. Y en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ajá. Y esto es para siempre. Luego, 10. ¿Está bien que terminemos ahí? ¿No? Nadie dice nada, pues no me quieren ofender. No, ustedes pueden ofenderme, ¿qué problema? ¿Cómo voy a hablar a otros que no se ofenden? Yo mismo me ofendo. ¿De qué sirve? ¿Cómo sabe usted que la Biblia la escribieron hombres inspirados por Dios? Segunda Pedro 1:21. Porque nunca la profecía, que así se llamaba entonces la Biblia, lo que hoy tenemos la Biblia, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso para mí vale. Lo demás, lo que digan los hombres, que hay contradicciones y todo, que se ocupen ellos de esto. En el infierno tendrán mucho tiempo para seguir hablando de las contradicciones, porque es eterno el dolor. Y para no sentir tanto dolor es bueno estar ocupado. Y se van a ocupar. 11. ¿Cómo sabe usted que el ser humano ya es una persona al momento de ser engendrado? ¿Sabían ustedes que solo en Estados Unidos
Actualmente mueren abortados, o sea que es feticidio, cada 21 segundos uno. Multiplique los segundos por hora y luego verá usted lo que está pasando. Y todavía preguntan por qué Estados Unidos anda tan mal. El otro día leí, y ahí está muy bien presentado el caso, un montón de pasaportes americanos que obtuvieron aquellos que eran extranjeros, fueron allá, tuvieron un tiempo y para beneficios de todo tipo obtuvieron su pasaporte. Ahora entregaron y renunciaron a su nueva nacionalidad. Nadie ya quiere ser americano. Tan mal andan las cosas. Ahora, eso a nosotros no nos debe preocupar, porque nuestra eternidad no está en Estados Unidos, está con el Señor. Pero nosotros tenemos que ver, 11, ¿cómo sabe usted, etcétera, etcétera? Que ya la criatura, al ser engendrada, ya es totalmente formada. Lo que falta es crecer y estar fuera del vientre de la madre. Veamos. En el Salmo 51:5 el salmista dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ella concibió ya a un pecador. Hay un pastor muy simpático allá en Perú, justamente me están invitando para conferencias allá, contento porque nació su bebé, un muchacho. No sé si era ya otro más, yo creo que sí. Yo le dije, gran cosa, un pecador más, pero esta vez peruano. Sí, es un pecador más, y ya está. Y en el Salmo 139:13, fíjense bien, bueno, ustedes tienen las citas allí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ya desde ese momento él fue formado. No es que él sabía algo, podía hablar o escribir, no. Y en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes de formar a Jeremías, ya incluso lo dio por profeta a las naciones. Así que no solamente la persona ya existe en su formación, con todo lo que es, y muchos de los médicos hablaron en cierta oportunidad al Congreso en Estados Unidos de cuán grave es cometer el feticidio. Es matar bebés, pero la culpa de esos bebés es porque no nacieron todavía. Me gustó tanto, días pasados ocurrió algo en Uruguay, porque todos se jactan que están adelantando porque están matando criaturas. Y aunque ellos pasaron una ley que los médicos están obligados a proceder al aborto, es decir, ayudar a los abortivos, a las abortivas, y ellos, 100 de ellos, algo así, médicos, mandaron una nota al gobierno diciendo, a nosotros nos enseñaron en la escuela de medicina a salvar vidas, no a matar. Y nosotros no vamos a participar en esto, definitivamente. Pero llegará el momento cuando esto será obligatorio, porque esto, según ellos, suena a religión y el país no tiene una ley como el Islam, por ejemplo, o algo por el estilo, religiosa. Entonces, ellos tienen que cumplir con lo que la ley dice. Hay dos diferentes leyes bajo las cuales nosotros nos movemos, la divina y la humana, la vertical y la horizontal. Y nosotros tenemos que ver, y no siempre tenemos que ajustarnos. Por ejemplo, y con eso ya habrá terminación. Vean ustedes en la carta del apóstol Pablo a los romanos.
Vamos a leer un poco. Esto nos va a ayudar mucho. Capítulo 13, desde el primer versículo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, son los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Qué bueno sería que están para el bien, ¿no? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, de la autoridad. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.